Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, jueves 13 de marzo del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 20.08. Hemos visto durante la sesión y en el overnight un tipo de cambio entre 20.06 y 20.20, evidentemente con un sesgo importante el día de hoy o ya desde hace un par de días a la baja, y el tipo de cambio alcanzó niveles no vistos desde el 22 de diciembre del 2024. Ya está probando los niveles de 20 pesos y con posibilidad de dirigirse incluso a niveles de 19.85 como próximo piso si la tendencia continúa. Esto es muy importante y vamos a explicar un poco los factores de por qué puede estar sucediendo esto. Recordemos que el tipo de cambio es multifactorial, no depende solamente de un dato, de una noticia, de un comentario, sino obviamente de diferentes factores, pero también el tema técnico, el tema de los pisos, las zonas de reacción, que por eso las pongo siempre en el podcast, porque independientemente de la parte fundamental, que es el análisis de noticias, de datos económicos, etcétera, la parte del análisis técnico es muy importante porque en teoría esto, el precio lo descuenta absolutamente todo y ahí es donde podemos ver precisamente las zonas de reacción. Ahora bien, no sabemos si va a subir o no va a bajar, eso ya los he comentado muchas veces, pero si baja, sí podemos entender hasta qué niveles puede bajar, y si sube también podemos entender o proyectar hasta qué niveles puede llegar a subir. Es por eso que, si se dan cuenta, hemos estado prácticamente cumpliendo las zonas de reacción cabalmente a partir de que el tipo de cambio ha subido o ha bajado. Entonces, la probabilidad, eso es bien importante, la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en mayo bajó ya a 25%. Sin embargo, esto es bien importante, la de junio, la probabilidad de junio, que recorten tasas en junio, subió a casi 60% frente a un 47% apenas hace una semana, y hace un mes teníamos una probabilidad del 35%. Esto explica también, evidentemente, por qué el tipo de cambio, el peso mexicano, se está fortaleciendo contra el dólar, porque independientemente de las condiciones arancelarias, que ya lo comentaremos más tarde, el mercado ya prácticamente está haciendo un poco a un lado, entre comillas, por ahora este tema, pero está poniendo mucha atención a la probabilidad de los recortes de tasas, que para el mercado es muy importante. Y bueno, voy a continuar con los factores clave y después voy a dar mi opinión. También la inflación del consumidor el día de ayer y la inflación al productor el día de hoy, ambas estuvieron por debajo de lo esperado por parte del mercado y incluso de los datos anteriores. Esto sugiere también un poco la desaceleración económica que podría esperar el mercado, precisamente para que la Fed baje las tasas. Recordemos que la psicología del mercado a veces no va de acuerdo a la teoría. Entonces, si al mercado en este momento le parece bien que haya una desaceleración económica, pero no tan estrepitosa para caer en una recesión importante, entonces es una buena noticia, porque esta desaceleración económica puede bajar un poco el tema de los precios, puede bajar un poco la fortaleza laboral y evidentemente darle más armas a la Fed para recortar las tasas. Sin embargo, si la recesión es muy pronunciada, evidentemente puede causar otro tipo de miedos o aversiones al riesgo. Sin embargo, habrá que ver cómo funciona este tema, porque si bien la desaceleración económica puede ser un factor clave para recortar las tasas, o generalmente cuando hay recesiones económicas se comienzan a recortar las tasas para generar más dinamismo económico, habría que ver qué pasaría si viene esta desaceleración o esta recesión teniendo presiones inflacionarias por temas de aranceles. Esto sería muy interesante de ver, porque pues le quita margen a la Fed para recortar las tasas, para digamos mejorar la parte dinámica de la economía, porque tiene presiones inflacionarias. Así que va a ser muy interesante ver qué pasa con la Fed al respecto. Y bueno, también obviamente los inversionistas en temas de aranceles, lo que les comento, sigue poniendo mucha atención a todo lo que dice Trump, que ya amenazó con un arancel del 200% al vinos y bebidas de la Unión Europea. Esto tras la represalia precisamente de la Unión Europea hacia los aranceles de Donald Trump. Y ya veremos en temas precisamente cuando entremos a el 1 de abril, que se van a imponer aranceles recíprocos a nivel global, qué sucede con Estados Unidos y con la zona europea. Y por otro lado también, bien importante, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura bastante cautelosa. Se está esperando hasta el 2 de abril para definir alguna estrategia tras los aranceles anunciados del aluminio y el acero, que entraron el día de ayer en vigor. Sin embargo, la presidenta comentó que esperará hasta el 2 de abril precisamente para pues hacer clic con el calendario del aplazamiento de los aranceles por parte del TEMEC, y veremos qué es lo que pueda llegar a suceder. Esto evidentemente ayuda también al peso mexicano a relajarse un poco,
porque no está respondiendo con aranceles y no entra en una guerra comercial. Y lo más clave será la próxima semana, que ya hablando de fechas clave, 19 de marzo, será el anuncio de política monetaria por parte de la Fed y habrá proyecciones de tasas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones, el mercado precisamente que ya está dándole más probabilidad a los recortes de tasas en junio, si en la próxima reunión, que además hay prácticamente 100% de probabilidad de que no recorte las tasas en esta reunión, lo importante será ver la proyección de tasas que ponen en su blotter. Esto será importante porque si vemos una proyección menor de recortes a lo que se había proyectado en la última reunión donde se presentó esta proyección de blotter, entonces seguramente vamos a ver un repunte importante en el peso mexicano o en el peso dólar. Podremos ver que regresa a niveles pues por lo menos encima del 20-30. Esto es multifactorial, no solamente tiene que ver con esto, pero evidentemente esto lo puede empujar a niveles por encima nuevamente de 20-30. Y si vemos al contrario que la proyección es más agresiva de lo que se esperaba, que yo, en mi opinión personal, dudo mucho por las condiciones de incertidumbre por parte de los aranceles impuestos de Donald Trump, entonces seguramente podamos ver pues que el peso mexicano se siga fortaleciendo frente al dólar y una consolidación precisamente de los precios ya cercanos a los 20 pesos. Insisto, como opinión personal, creo que no va a suceder porque la Fed tiene bastante presión por la incertidumbre del tema de los aranceles, aunque la inflación en esta ocasión pues mostró una bajada, sobre todo por abajo de la expectativa del mercado. Sin embargo, este dato no incluye los aranceles que hoy día ya están en firme y pareciera que ya Donald Trump, después de estarlos poniendo y quitarlos, pareciera que ya se decidió por fin a dejarlos un tiempo. Así que entonces 19 de marzo, importantísimo próxima semana, la Fed y sus proyecciones de tasas. El 27 de marzo es el anuncio de política monetaria de Banco de México, que también será interesante ver si continuará con los recortes de 50 puntos base. El 1 de abril, los aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos a nivel global. Y el 2 de abril, el aplazamiento de aranceles por parte de Estados Unidos al TEMEC y también la posible reimposición de aranceles en temas automotrices, farmacéuticos y semiconductores. Esto independientemente de los aranceles a México y Canadá. Entonces esto será muy importante. Ahora, soportes o zonas de reacción. Primero hay que ver si logra, no lo puse yo en zonas de reacción, pero sí es una zona de reacción importante. El 20.06 ha sido un mínimo importante antes de los 20. El 20 es psicológico. Rompiendo los 20 se puede escurrir rápidamente al 19.85 y posteriormente a 19.60. El punto pivote ya definitivamente lo cambié a 20.30, que puede ser una zona de balance importante. Y las resistencias, porque estamos debajo del 20.15, precisamente es 20.15, 20.30, 20.50 y 20.70. Y ya para terminar con el podcast, ¿sabías que la tasa de referencia de Banco de México alcanzó su máximo en 11.25 en el 2023? Mientras su mínimo fue de 3% en 2014. Esto desde que Banxico publica esta tasa de referencia desde el 2008. Y bueno, evidentemente hemos vivido altibajos en temas de tasas. La tendencia es a la baja y se espera que la tasa pueda terminar entre 8 y 8.5 al cierre del 2025. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.